Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta charla, congresistas, muchas gracias por aceptar la invitación y arranquemos de una vez. Quisiera que empezáramos y que ustedes nos hicieran una explicación pedagógica de en qué consiste el acto legislativo, en qué consiste el proyecto de ley, constitucionalmente, con enfoque de derechos y también pensando en términos de libertades, cuál es como su fundamento filosófico y también los problemas que buscan ambas normas aportar a su solución en términos generales, para que ya arranquemos con el contenido que creo que es el que más nos interesa, que es el contenido práctico y el detalle de ambas normas. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan aquí. Muchas gracias, por supuesto, a la universidad por la invitación. Un saludo para la moderadora y para mi compañero de comisión en el Congreso, Alejandro Campo, y de lucha y de causa. Mi nombre es Juan Carlos Lozada, yo soy el autor del acto legislativo que va para séptimo debate en la Comisión Primera del Senado de la República. Este es un proyecto que yo he presentado 4 veces en el Congreso de la República, 3 veces durante el gobierno de Iván Duque y 1 vez durante el gobierno de Gustavo Petro, y de manera muy satisfactoria este proyecto en esta ocasión ha podido avanzar hasta el séptimo debate, y es absolutamente histórico que la Cámara de Representantes haya aprobado las 2 vueltas del acto legislativo. Nos quedan los 2 debates en el Senado de la República. Y si uno tiene que hacer, como me lo pide la moderadora, un recuento de por qué llegamos a este acto legislativo, es justamente porque en Colombia ha habido 2 fuerzas que durante las últimas décadas se han enfrentado en este tema de la garantía de los derechos de los ciudadanos en cuanto al acceso a las sustancias. Y la primera de ellas es una visión liberal, progresista, de avanzada, una visión garantista de los derechos, de las libertades, como quedaron consignadas, Alejandro, en la Ley 30 de 1986, desde la cual es legal en Colombia tanto el porte como el consumo de la dosis personal, en la cual además, en el caso del cannabis, se permite hasta el autocultivo de hasta 20 plantas por persona, y que luego ha sido atacada de múltiples formas hasta que en el año de 1993 la Corte Constitucional, en la sentencia C-221 del maestro Carlos Gaviria Díaz, ratificó que lo dicho en la Ley 30 del 86 es un derecho de los ciudadanos de nuestro país, y es el derecho al porte y al consumo de la dosis personal. Pero en el año 2009, Álvaro Uribe Vélez, su gobierno, presentó un acto legislativo para modificar el artículo 49 de la Constitución, es el acto legislativo 02 del 2009, en el que incluyó de manera expresa en la Constitución la prohibición del porte y el consumo de sustancias psicoactivas en Colombia, como un intento desde la rama legislativa, desde el poder de la política y no desde el poder judicial, tratar de echar para atrás la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional. La Corte declaró ese artículo parcialmente exequible porque interpretó el inciso que le incluyeron al artículo 49, interpretó que se hacía referencia al cannabis medicinal, y entonces dejó viva la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, que por supuesto ratifica que hoy los colombianos tienen ese derecho. Por supuesto, la Ley 30 de 1986 sigue en vigencia, lo que quiere decir que el autocultivo hasta de 20 plantas está permitido en Colombia. Y después de eso ha habido otros desarrollos jurisprudenciales, como el de la Corte Suprema de Justicia, que determinó que los ciudadanos en Colombia no solamente tienen derecho al porte de la dosis personal, sino que amplió al concepto de la dosis de aprovisionamiento. En esa sentencia esa dosis es indeterminada, es decir, hoy los colombianos tienen el derecho al porte
de un número de gramos de la sustancia que es indeterminado. Es la autoridad la que le tiene que probar que él tiene eso, que una persona tiene eso para la venta, pero si no se lo pueden probar, pues básicamente la persona tiene derecho. ¿Por qué tienen derecho los colombianos a una dosis indeterminada de la sustancia? De tener en su poder una dosis indeterminada de la sustancia, porque la Corte Suprema identificó que al ser un derecho el tenerla, el consumirla y el hasta cultivarla por 20 plantas, pero no tener el derecho a adquirirla de manera legal, los consumidores tenían que recurrir a redes delictivas para poder obtener una sustancia que es legal. Y por esa razón la Corte dijo, si tuvieran que ir cada vez que necesitan 20 gramos, tendrían que ir un número demasiado repetido de veces, mientras que eso pone en riesgo su propia vida, porque tienen que recurrir a traquetos, a jíbaros, a narcotraficantes y a redes delictivas. Entonces dijo, los ciudadanos de Colombia tienen derecho a abastecerse en un número indeterminado de gramos, no como la dosis personal que tiene 20 gramos, sino que puede tener cualquier cantidad desde que la lleve desde donde la adquirió hasta su casa, tiene plenamente derecho a tener la dosis de aprovisionamiento que han querido regular desde la Fiscalía General de la Nación. Se han presentado, doctor Ocampo, varios proyectos para intentar ponerle un límite a la dosis de aprovisionamiento. Yo recuerdo al fiscal Néstor Humberto Martínez queriendo ponerle a eso hasta 3 veces la dosis personal. Entonces, por ejemplo, en el caso del cannabis serían hasta 60 gramos, pero eso no ha prosperado y hoy está como está. Luego está la sentencia del propio Consejo de Estado ratificada por la Corte Constitucional, que tumbó el decreto de Iván Duque que le permitía a la policía incautar la dosis personal cuando requisara a algún joven y se la podían quitar. El Consejo de Estado dijo que eso es abiertamente inconstitucional y la Corte Constitucional ratificó esa sentencia del Consejo de Estado. Entonces, lo que vemos en nuestro país es una rama judicial tremendamente garantista que ha proferido múltiples sentencias de los 3 tribunales de casación de nuestro país, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en favor de los derechos y las libertades de los ciudadanos en cuanto a este tema, y vemos unas fuerzas políticas conservadoras, retrógradas, reaccionarias, que han querido echar para atrás este asunto. Por eso nosotros creemos que Colombia, en cuanto a este tema, necesita un nuevo pacto político. Y los pactos políticos se hacen al interior de la Carta Política, que es la ley de leyes y que es el cimiento, si se quiere, de todo el ordenamiento jurídico colombiano. Y por eso quisimos a esa regla que puso ahí torpemente Álvaro Uribe en el artículo 49 hacerle una excepción en el caso del cannabis y permitir que haya un mercado legal del cannabis, habilitando la compra y la venta y zanjando la contradicción absurda de tener una sustancia que es legal tener, consumir y cultivar, pero que es ilegal comprar y vender. Eso no tiene ningún sentido y ese, si se quiere, es el centro mismo del acto legislativo que le daría una enorme seguridad jurídica a este proceso. Para desmontarlo después tendrían que volver a pasar por la tortura que estamos viviendo nosotros de 8 debates. No es una cosa que un gobierno contrario a esta visión regulatoria pudiera tumbar de manera fácil. Y por supuesto que termina de zanjar todas las dudas que podrían tener algunos ciudadanos de si esta regulación se puede hacer a pesar del artículo 49, y creo que eso daría, pues por supuesto, una enorme seguridad jurídica, y por eso nos hemos atrevido a presentar este proyecto 4 veces. Esta vez lo tenemos, como dice Ocampo, de un cachito, y creo que con el apoyo de todos ustedes, porque lo tengo que pedir aquí, si usted me lo permite, el próximo 25 de este mes debería ser el 7º debate en la Comisión Primera de la Cámara, y necesitamos a toda la comunidad canábica y a los que creemos, que no somos de la comunidad canábica, pero que creemos en las libertades y en los derechos y en el libre desarrollo de la personalidad, y como lo decía el maestro Carlos Gaviria Díaz, que las decisiones más íntimas del ser humano no pueden de alguna manera no se puede inmiscuir el Estado en ese tipo de decisiones, porque eso es lo que se llama la plena libertad del individuo.
pues tenemos que unirnos para que esto, que nos falta el último cuarto de milla, termine en convertirse en una realidad. Y pido disculpas por haber hecho una introducción tan larga, pero Alejandro es peor que yo. Después de media hora de losada. No, pero estuvo, él sabe cómo es esto. pero estuvo muy bien, estuvo muy bien. Mira, yo voy a partir desde otro punto de como el recuento de la historia. De cuántas personas terminan en una celda, en un calabozo, pagando una pena por un tema de marihuana. De cuántas personas son estigmatizadas y han sido estigmatizadas durante muchos años, tratadas como enfermos, como delincuentes, por ser usuarios del cannabis. Y de cuántas personas arriesgan su vida a diario en una olla, en un parqueadero, en una cancha de fútbol, tratando de comprar un bareto. Todos esos elementos, cuando uno mira que desde el 86 tenemos una ley, me dice, ¿qué nos pasó? O sea, ¿en qué momento la legislación se vuelve tan rígida y termina generando que esto es legal? Yo discutía con unos periodistas esta semana, esto es legal, la marihuana es legal, esto aquí no es ilegal. Usted puede estar acá afuera de la universidad, sale, le compra marihuana a otro man, si la policía lo ve, se lleva al otro man, usted mientras se lo llevan, prenda su bareto, se lo fuma, si un amigo se lo da, se lo pasan y no pasa nada. Es totalmente increíble que usted tenga derecho a fumar, que no sea ilegal comprar, que además pueda transportar 150 gramos, 200 gramos y digamos a usted lo deje libre, pero nadie nunca o el Estado se preocupe de decir, oye, este man ¿qué? ¿Dónde sacó la marihuana? ¿No? Bueno, un paréntesis, claro que en nuestro país los únicos que no saben en qué casas de los barrios venden droga es la policía, ¿no? El único que no conoce el jíbaro de la cancha es la policía, esto todo el mundo lo conoce. Pero esa complicidad, que es lo que ha servido, ha permitido que un ejercicio de consumo libre, de práctica libre de la vida y la personalidad, esté permeado, dirigido, manejado y controlado por la ilegalidad. Si desde el 93 había dosis mínima, se permitía comprar, el legislador de la Corte debió una vez pensar en decir que se habilitara para comprarlo y en crear o en obligar a crear protocolos que no siguieran tratando a la gente como un enfermo, un delincuente por tener un bareto en un bolsillo. Pero no pasó. Entonces, ¿qué buscamos? Creo que Juan Carlos ha sido explícito en el tema del artículo 49, ha sido muy bien encontrarnos en el Congreso, esta lucha ha sido muy fuerte, esto ha sido muy duro, digo, esto es muy duro, porque además, yo no soy de la comunidad canábica, pero en las redes me dicen marihuanero por ahí 25 veces al día. Entonces, si critico a Uribe, que va marihuanero hijo de tal, marihuanero, es decir, el estigma es muy fuerte, a mí no me importa, pero ¿cómo trata entonces la sociedad a la persona que ve con un bareto? Y eso es lo que el primer capítulo de la ley, la primera parte de la ley es eso, es un tema de derechos humanos. La gente tiene derecho a fumar marihuana, la gente tiene derecho a emplear su tiempo libre en el disfrute de placer que a bien lo tenga. Y eso no puede ser considerado como un delito, ni como una enfermedad, ni como algo trágico, no algo delincuencial. En los medios se enojan cuando yo hago la comparación entre la botella de aguardiente y la marihuana. Yo les digo, a este lado de allá les doy 2 garrafas y a estos media libre de marihuana. Y en 5 horas esta gente está riéndose, abrazándose, besándose, de pronto, ¿sí? Y los de allá es capaz que se dan en la jeta y pelean entre ellos. Entonces son cosas diferentes, es decir, ni siquiera para poder clasificarlo, restringirlo, lo pensamos bien. El Día de la Madre y el Día del Padre, el 24, son los días más violentos de nuestro país, porque la gente le da por matarse borracha. ¿Sí? Pero ese no es un problema. Entonces, el problema y la estigma ha hecho que entonces mucha gente hoy está en la cárcel. Y esta ley dice, 1, derechos humanos. No te pueden ver como un delincuente ni como un enfermo por consumir cannabis. 2,
hay que eliminar penas del Código Penal para que gente que está encerrada por unos cuantos gramos de marihuana salga otra vez a la calle. 3, tiene que ser un negocio que pueda tener muchos de ustedes, emprendedoras, emprendedores, no siempre al servicio de la mafia, no a la oficina de cobro, debe ser un negocio legal, con gente que además tiene buenas prácticas para sembrar, que tiene experiencia, que lo ha hecho toda la vida, y ojalá que muchos fuesen activistas de la marihuana, porque cuando eso así, lo sienten y les queda como mejor sembrada, ¿no? ¿Sí o no? Tiene como su tema, ¿sí o no? Pero la ley tiene otra parte, es el tema que regula la producción, el transporte y la comercialización. ¿Y eso qué implica? Entonces, vamos a entregarle la mayor cantidad de licencias a las comunidades campesinas, desplazadas, étnicas, que han sufrido el conflicto, que han sido encerrados por fusiles, que han estado obligados por economía o por un fusil a sembrar marihuana y coca. Allá donde hay preexistencia de hace más de 7 años y medio a 10 años, allá le entregaremos un número de licencias. Porque es la gente que ha puesto a los muertos, es la gente que ha sufrido y que ha surtido de marihuana, no sé todo el país o medio país, pero la cantidad de marihuana que siembra en el norte del Cauca y Nariño, una cosa abismal, más de 7.000 hectáreas. Y hoy, si lo quitamos y permitimos que vengan, segundo tema, es un negocio pensado para colombianos y colombianas. Es una pelea fuerte en el Congreso, pero yo me rehúso a que podamos permitir que vengan 10 empresas de otra parte del mundo, compren centenares de hectáreas y ahora hasta la marihuana que nos fumemos en Colombia ni siquiera sea nuestra y no permitamos que la gente genere riqueza con la liberación de la marihuana. Representante Ocampo, permítame lo interrumpo antes de que nos vamos a esos detalles. Entonces, el acto legislativo está a 2 debates, modifica el artículo 49 de la Constitución. Ahorita hablamos un poco de los otros artículos que contiene el acto legislativo, que son, digamos, esas facultades que da a los municipios, que creo que es interesante que hablemos de eso para dar entrada ya pues como a lo más operativo, que era de lo que estaba hablando el representante Ocampo, pero que nos cuente entonces el proyecto de ley, en qué parte está. Está en la comisión todavía. No, cuéntanos un poquito cómo funciona eso en el Congreso, cómo es el proceso. Son dos, lo que Juan Carlos es autor, los dos somos ponentes, el coordinador ponente de ese acto legislativo. Ese tiene, como lo explicó, 8 debates, o 2 vueltas, cada uno de 4 debates en una misma legislatura. Una legislatura del Congreso es la que arranca el 20 de julio de un año y termina el 20 de junio, el 19 de julio del año siguiente. En ese transcurso tiene que dar los 8 debates. Si no los alcanzó a dar, si se hundió, de malas, porque es una reforma constitucional del artículo 49. La ley solo tiene 4 debates. 2, ¿cómo funciona? Entonces los debates siempre son, uno en la comisión, nosotros somos de la comisión primera, allí se da un primer debate, luego va a la plenaria de la Cámara, que creo que es el debate más difícil, ¿no? Somos muchos, somos como 200. Pero es más duro el Senado. ¿Sí? Sí, el Senado es más difícil. Sí, pero es que en la Cámara somos como 200 y la gente es muy creativa. Entonces, cada vez que puedan meterle una cosa, la meten. El segundo debate. El tercero es la comisión primera del Senado y el cuarto es la plenaria del Senado. ¿Nosotros qué estamos esperando? Que el de Lozada saliera, ¿sí? Que ese puede ir adelante por una reforma constitucional y luego venimos atrás haciendo la reglamentación. Nosotros esperamos, si Dios quiere, el próximo miércoles, y si no este miércoles, el próximo martes de arriba, dar el primer debate de la ley de regularización de marihuana en Colombia. Muy bien, bueno, entonces ahora vámonos a los detalles. Yo quisiera saber primero, ustedes con quiénes construyeron esas propuestas, es decir, con la participación, pues llevan mucho tiempo construyendo, pero quiénes han participado, porque tanto en el acto legislativo como en la ley, pues hablan de quiénes buscamos que sean los principales beneficiarios y beneficiarias en términos de consumidores y libertades individuales, pero también el mercado.
Y también como qué experiencias se han observado y qué evidencia, y también supongo que hay evidencia científica de algunos de los temas que se ponen ahí muy específicamente en la regulación. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, yo llevo ya un proceso bastante largo en este tema porque, como conté, esta es la cuarta vez que radicamos este acto legislativo. La primera vez que lo radicamos, mi compañero, digamos, coautor, era el representante del Valle del Cauca, Juan Fernando Reyes Curi. Con él decidimos arrancar la redacción de este acto legislativo y para ello creamos en primera instancia varias mesas de expertos. De hecho, si ustedes quieren poder acceder a esa información, están todas grabadas en nuestro canal de YouTube. Ahí están todas las sesiones que hicimos de conversación sobre este tema. La primera de ellas, una mesa de expertos internacionales, donde sentamos expertos uruguayos que trabajaron muy de cerca en el proceso regulatorio uruguayo, pero también muchos de los que adelantaron este tema en los ya hoy 19 estados de los Estados Unidos, también gente de Canadá que allá también acababan de regularizar en ese momento la sustancia. Por supuesto que había expertos de Holanda, de Portugal, de múltiples países. Todos los países donde se ha regulado participaron con expertos que habían participado de los procesos regulatorios en la construcción de este acto legislativo. Y fíjese que cosas tan simples, de las cosas más básicas, que hasta el propio título del acto legislativo cambió del primer debate al segundo, porque nosotros habíamos puesto, por ejemplo, cannabis recreativo, y fue posiblemente la principal autora de la regulación en Uruguay, quien nos dijo: mire, mucho cuidado porque ese término es apologético, ustedes no caigan en la tentación de la apología aquí tampoco. Y nosotros desde entonces hicimos caso, y por eso ahora él tiene como título de la regulación del uso adulto, y desde el título para adelante el proyecto ha sufrido múltiples modificaciones por ese grupo de expertos. Luego hicimos un grupo de expertos nacionales en el que ha participado el CECET, que por aquí veo algunas delegadas del CECET por allá, claro que sí, que es el centro de investigación de estos temas de la Universidad de los Andes, pero por supuesto también participaron los clubes canábicos, échele cabeza, la academia, hasta la doctora Paola Cubillos. Bueno, en este momento no se me vienen muchos más nombres, pero ambas mesas de trabajo que duraron horas están en YouTube. Ustedes lo pueden ver porque ahí hubo aportes muy importantes. Y por supuesto que después de eso hemos hecho un trabajo enorme del 1 a 1 con las mesas canábicas de las diferentes ciudades del país, con los productores, con los gremios, porque hay múltiples gremios, Azocolcana y otros, muchos gremios que han estado en esta tarea. Entonces hemos tenido una discusión muy amplia sobre esta materia, desde muchas perspectivas distintas, porque una perspectiva es la académica, que por supuesto es fundamental, pero también es fundamental la praxis de la gente que sufrió, si se quiere, los embates del licenciamiento del cannabis medicinal y que hoy están todos absolutamente quebrados y demás, pasando por todos aquellos que tienen licencias de ese cannabis medicinal y que hoy sufren terriblemente, digamos, la lentitud que tuvo el gobierno de Iván Duque, que yo creo que no solo fue lentitud, fue una cosa que fue hecha de aposta para tratar de frenar el proceso, si bien él mismo había declarado a la industria canábica como una industria de particular interés nacional. Entonces, digamos que todo eso ha modificado el texto. Y luego, en el debate político, en el debate del Congreso de la República, se han hecho múltiples modificaciones. Algunas de ellas a mí no me parece que debieran estar en la Constitución, y sin embargo las he aceptado y las he asumido como mías, porque en el Congreso de la República lo que sucede es una negociación política, y esa negociación política hay que asumirla y aceptarla, y si no, es imposible avanzar. Pongo un ejemplo muy concreto que creo que usted, moderadora, lo planteaba como un tema de interés, y es el tema de la tributación canábica para los municipios de Colombia. Yo no creo que haya que imponer tributos en la Constitución, a mí eso me parecía antitécnico, pero cuando mi compañero de bancada llega con una proposición firmada por 60 representantes a la Cámara, pues usted sabe que o acepta o perdió. Acepta o acepta. O perdió.
Entonces había que recomponerlo para hacerlo de la mejor manera posible, y él mismo también se dio en múltiples puntos de esos incisos que le incluyó al 49 y a otros, para poder que los frutos de la tributación canábica terminen en los municipios. Para la Cámara de Representantes ese es un punto de honor, porque los representantes a la Cámara de Región, como lo es mi amigo Ocampo o cualquiera de esta región del país, pues quieren que los recursos queden en sus municipios, y eso es absolutamente loable, y además nosotros estamos de acuerdo con eso. Yo siempre lo dije, yo a eso no me opongo, al contrario, creo que esa es una virtud. Sin embargo, en la Constitución es antiético hacerlo de esa manera, digamos, no antiético, es antitécnico hacerlo de esa manera, y sin embargo nosotros hemos cedido. Tuvimos que ceder, por ejemplo, en la prohibición que tiene que ver con instituciones educativas. Eso nos valió a nosotros el apoyo del partido de la U, esa es la realidad. 8 votos, ¿no? Sí, 8 votos que hubo en la Cámara de Representantes estaban condicionados a eso, y ustedes recordarán que la votación del informe de ponencia en el último debate en la Cámara lo ganamos por 1 voto. Si nosotros no cedíamos, el proyecto estaba básicamente hundido en sexto debate. El último voto. El último voto fue una cosa terrible. Es cosa seria. Eso está grabado también para que ustedes lo vean en el YouTube de la Cámara, el momento increíble en que Ocampo y yo nos abrazamos y brincamos, porque estuvo bravísimo. Se necesitaban 94 votos para ganar y obtuvimos 95 votos. Pero en ese momento en el debate apenas contaron 94, después corrigieron. Entonces pasamos realmente raspando. Si nosotros no somos capaces de sacar adelante esta negociación política con el partido de la U, en especial con el profesor Tamayo, pues evidentemente era imposible que el proyecto avanzara. Entonces muchas veces la gente dice, pero ¿por qué tantas restricciones? Que en el espacio público, que en las zonas comunes de la propiedad horizontal, que qué sé yo, porque eso hace parte de blindar los miedos que tienen los representantes y los senadores, para que lo que es la nuez, el corazón del proyecto, pueda continuar adelante, a pesar de que nosotros mismos a veces tengamos prevenciones con ese tipo de normas o de incisos que se le han ido incluyendo. Mire, en esto el texto se ha modificado hasta el último debate, Alejandro, por sugerencia del Ministerio hay que decirlo, por sugerencia del Ministerio de Salud, que nosotros recibimos a bien porque tenían la razón. Incluí yo una proposición que autoavalé y que quedó incluida en el texto, para dejar bien claro que ningún tipo de regulación se puede meter con el derecho al autocultivo en Colombia, porque hubiera podido interpretarse como estaba la redacción, que estábamos dejando al autocultivo por fuera. Por Dios, esa ha sido la base de la cultura canábica de nuestro país, y por supuesto que nosotros, pero ninguna intención de meternos con el autocultivo, todo lo contrario. Creemos que el texto de Ocampo lo dice muy claro, aunque él reduce las plantas, pero bueno, no, y están igualitas, ya lo cambió, está igualito, porque las había no reducimos, habíamos por sugerencia de la comunidad unas florando y otras no, y la gente dijo no, todas así. Perfecto. Entonces nadie se metió con las maticas, pero tuvimos que hacer modificaciones al texto hasta el último debate. Entonces esta es una construcción que por supuesto se hace con la academia, con la sociedad civil, con los productores, con los consumidores, con los clubes canábicos, con las mesas distritales canábicas y demás, pero que se hace también con los políticos, y eso hay que entenderlo, y eso hay de alguna manera que valorarlo, porque hoy tenemos un Congreso que tiene 98 votos en la Cámara a favor de este proyecto. Esperamos que en el próximo debate logremos el número mágico, que son 11 senadores necesitamos para que sea aprobado con la mayoría calificada que requieren los actos legislativos en segunda vuelta. Y el número más difícil, con esto cerraré, es el número 54, que es el que se necesita en la plenaria del Senado. ¿Y por qué digo yo, Alejandro, que la plenaria del Senado es más difícil? En la primera vuelta, en el único debate que no obtuvimos las mayorías calificadas que se requieren en la segunda vuelta, fue en la plenaria del Senado. Obtuvimos el número 54 solo para la aprobación del informe de ponencia. Después sacamos 52 y 53 votos. Nos estarían haciendo falta 2 y 1 voto en las diferentes votaciones para lograr la aprobación del texto. Y esto fue arrebatándole votos al Partido Conservador. 2 conservadores votaron con nosotros. Esto es con 3 o 4 de Cambio Radical votando con nosotros,
en el entendido de que hoy Germán Vargas Lleras ha dado la orden de bancada de votar de manera negativa el proyecto en la Cámara. En la primera vuelta nosotros habíamos tenido 11 votos de Cambio Radical, que perdimos esos 11 votos en la segunda vuelta. Esperemos que en el Senado estos 3 senadores continúen votando con nosotros a pesar de las órdenes de arriba, porque si no vamos a estar en muchos problemas. Y por supuesto que tenemos que pararle bolas a nuestros propios partidos, donde no solamente hay gente como en el mío, la señora que presentó la ley anticacho, me perdonarán la vergüenza, yo pido perdón en nombre del Partido Liberal, no hay derecho, pero bueno, ustedes leyeron la definición de lo que era cacho. No, yo me asusté cuando es que anticacho, dije, se nos tiró la marihuana esta señora. No, pero no, la incluye, la ley anticacho es inmoral, cualquier acto anticacho es inmoral y quiere decir que es poner los cachos, fumar cacho, y la otra era... Ya no me acuerdo cuál era la tercera, pero una cosa más absurda que las 2 primeras. ¿Cómo? ¿Hundir el cacho no, señor? No. Esa es legal, ¿no? Necesitamos que siga siendo legal e impulsada y promocionada, por favor. En todo caso, necesitamos llegar al número 54 y por eso es absolutamente fundamental que ustedes nos ayuden con los representantes de su región. Yo les quiero decir que hay gente hasta en el Centro Democrático que nos ha dicho que le gustaría votar esto a favor. Y de pronto el cacho. Senadores del Centro Democrático que nos han dicho en secreto, mire, Lozada, si les hace falta mi voto, yo entro y voto y me inmolo. De verdad se los digo, hay una nueva generación en la política que ya no ve esto desde los moralismos, que no ve esto desde, digamos, criterios religiosos o... digamos, de las costumbres tradicionales y que entiende que aquí hay unas garantías de derechos que hay que respetar. ¿Bueno, deja terminar hace como 10 minutos? No, sí. Quería Hágale. preguntarle al representante Ocampo, entonces... Dije, con eso porque termino, hace 10 minutos dijo eso, ¿no? entremos en los 54. detalles. Creo que los detalles es algo importante porque digamos que hay algunos miedos o experiencias que no han sido muy exitosas, ahora lo mencionaban, y es que en el tema, por ejemplo, de cannabis medicinal, pareciera que la reglamentación retrocedía hacia la prohibición o que también favoreció pues como intereses más industriales corporativos, pero que no ha permitido como que se desarrolle ese mercado y que también los consumidores, pues en el caso de cannabis medicinal, se beneficiaran de la disposición pues como del producto. Entonces los miedos que no nos vaya a pasar lo mismo con el cannabis de uso adulto, porque entonces en el proyecto de ley de regulación hay incentivos, se habla de los impuestos, entonces con el tema de impuestos está el miedo de que eso encarezca el producto y no sea lo suficientemente competitivo con el mercado ilegal. En una entrevista usted mencionaba que hay que ser incluso rápidos y osados en el desarrollo del mercado legal para poderle ganar espacio al mercado ilegal. ¿Con quiénes han trabajado ustedes para construir todos esos detalles y propuestas? Porque incluso usted lo mencionaba ahora, que se quiere beneficiar las comunidades, minorías étnicas, víctimas del conflicto, campesinos que ya tienen experiencia en cultivo, que incluso tienen algunas licencias, pero que esas licencias de pronto son también restrictivas las que tienen ahora. Entonces, ¿con quiénes han trabajado y el proyecto de ley cómo busca, digamos, mejorar como la parte de la implementación, que es tal vez lo que es más difícil? Bueno, mire, ¿cómo empecé trabajando este tema? Una reunión de marihuaneros. Sí, estaban reunidos varios marihuaneros y dijeron, parce, hay que legalizar la marihuana, sí, esa vaina, y qué tal, y necesitamos un político. Y hemos tocado el teléfono, parce, Alejandro, ¿qué está haciendo? Y ahí empezó la vuelta. Eran activistas de Cali, hicieron unas charlas, eran mis amigos, yo desde siempre he sido defensor de las libertades. Entonces ahí empezamos, cómo era el tema. Y con un grupo amplio de activistas del país, creamos la verdad, digamos nuestro primer tema de ley, que lo pusimos a discusión de unas mesas y el 18 de julio nos hicieron la embarrada, nos montaron otra cosa y nos dieron sin proyecto. Y entonces con Bolívar pues presentamos un proyecto. Eso fue lo mejor que nos pudo pasar,
porque eso permitió, al día de hoy, hemos hecho 185 reuniones presenciales, alrededor de 39 o 40 meets, nos hemos reunido con cultivadores, hicimos la audiencia pública más grande de la historia en Colombia, 10.000 productores de marihuana en Toribio, Cauca. Bueno, además la primera audiencia en Toribio, eso nunca se había hecho. He hablado como con 18 jíbaros, entrevistamos hasta dueños de ollas, consumidores, empresarios de la marihuana medicinal, la comunidad canábica, marihuaneros amigos, esporádicos, constantes, diarios, los que usted quiera. Primero y luego de eso hicimos una encuesta y yo he ido ya a varios países, entonces empezamos en Argentina, luego visité Uruguay, estuve en 4 estados de Estados Unidos, de hecho participé en un debate de congresistas en el tema de la marihuana en Nevada ahora en noviembre. Fui a Austria, a España, hemos visitado alrededor de 9 a 10 países tratando de recoger cosas buenas y cosas malas, reglamentaciones y realidades y visitando, ¿sí? Porque cuando nosotros decimos que en la ley, por ejemplo, viene un dispensario, pues acá uno dice un dispensario, pues había que ir a Estados Unidos a conocer los dispensarios y ver la diferencia de por qué en California, de por qué en Nevada, de por qué en Colorado son diferentes y la normatividad es diferente, de cómo te lo venden. Entonces, nos nutrimos de eso, de todo el mundo, luego presentamos y aún seguimos discutiendo. La última vez acá que venimos a Medellín que hicimos audiencia, cambiamos que como 15 artículos, solo le metieron mano, pero es eso, hemos construido con la gente, ahí lo hemos hecho. Hay muchos temores, los temores más grandes yo creo que son los temores morales, sociales, la doble moral. Una vez me fueron a la casa a buscar unas señoras, porque ya a volver los hijos maricas y marihuaneros. Y le dije, doña Rosa, discúlpeme, pero su hijo era marica y marihuanero antes que yo fuera congresista. ¡Ay, mi hijo es marica! Pues se armó un problema. Pero ya los niños eran, es decir, la gente cree que es uno, o que digamos que una normatividad hacer que la gente vuelva a ser más marihuanera. Ninguno de los que fuma aquí marihuana, que me imagino que no son la mayoría, ¿sí o no? Va a fumar más o menos. O sea, eso no, hoy la gente no tiene problema por fumar marihuana. Pero la narrativa en contra es, van a volver a todo el mundo marihuanero. Mire, ahora qué va a hacer, eso se va a disparar, ustedes van a dañar la juventud, ¿no te ha pasado? Van a dañar la juventud. No, ese es el principal miedo, ¿sí? De cómo aquellos que quieren la prohibición como única forma de política de drogas o de tratamiento al tema de la droga, pues bien para decir un miedo infundado que no existe. En varios países del mundo hay otras cifras después de que se ha regularizado el consumo. El tema de los mercados es muy complejo. La ley, yo insistía con varios, lo que ha permitido la marihuana medicinal fue una cosa que fue pensada para unos cuantos empresarios, que cumplían unos requisitos y que tenían unas posibilidades. A la gente le dijeron en verdad que con un laboratorio que le aprueban en el patio de atrás de la finca, va a poder sacar productos para hacer fármacos, ¿sí? Cuando le piden temas de buenas prácticas y otras cosas en el mundo, es decir, no era tan fácil hacerlo, pero el gobierno lo hizo, pero a los que sí necesitaba sí les sirvió. 2, el cálculo de la licencia fue muy mal hecho, fue un tema sobre licenciado, es decir, si nosotros hoy quisiéramos darle, que era una idea en el POS, incluir medicamentos a base de CBD, necesitamos ¿qué? Por más 100 hectáreas de marihuana medicinal. Hoy hay 4.000 licencias. Hay gente que no ha vendido una sola flor, porque esto creían que era el oro verde. Y usted entra a una panadería y usted habla de marihuana y el señor que está atendiendo le dice, pana, si necesita yo lo asesoro yo sé cómo funciona. Todo el mundo sabe de marihuana en Colombia y sabe que se siembra, todo el mundo echa culego cuando yo vi gente sacar las cesantías o vender la tierrita que tenían de recreo para meterse en un negocio de estos. Y ahí están, no han podido producir la primera flor. Por eso un tema importante es mirar qué mercado buscamos. Y yo le digo a la gente, claro, a futuro queremos venderle a Estados Unidos, a Europa, hoy no se puede. Entonces, mientras eso pasa, lo que tema es la realidad interna colombiana. Un mercado interno y unos derechos de unos consumidores internos. Punto. Esa es la realidad lo que tenemos nosotros. Porque la gente está hablando y eso que es una organización, un fondo, no voy a decir el nombre,
dice que esto va a dar 40 billones al año. Y yo les digo, ajá, sí, es decir, especulan. Lo mismo les pasó con la marihuana medicinal. Todos se van a hacer ricos, pero vendiendo a marihuana no, ¿sí o no? Pues eso ha pasado. Entonces hay una especulación, es una salida importante si podemos trasladar las fronteras y si podemos, en el último artículo en la ley tiene el tema de alianzas público-privadas de la nación para poder hacer estudios y desarrollos de fármacos y fitomedicinas. ¿Eso qué significa? O hay gente que siembra marihuana, hay instituciones que pueden hacer investigación como la Universidad de Antioquia, la del Valle, la Nacional, hay EPS, hay los pacientes. Lo más costoso de un fármaco es el estudio clínico, es el desarrollo del estudio, la aplicación del estudio. Seguramente aquí podremos hacerlo y en unos 3 años podemos estar hablando de vender un fármaco para el sueño, que es una enfermedad más diagnosticadas en el mundo, para el dolor, ¿sí? Algunos hablan de un tema sexual, sería más vendido, ¿no? A partir de marihuana. Eso es el futuro, no solamente fumársela, no solamente vendérsela a que la gente pueda hacer uso recreativo, porque la gente también se ha quedado con eso, ¿no? Es para marihuaneros, para fumar marihuana, no, es para fumar marihuana, pero también para darle unos límites a los que fuman marihuana, porque hoy, digamos, todos tenemos derecho a fumar marihuana 1, 2, 3, 4, 5 veces al día, pero hay otra gente que tiene derecho a no mamarnos, ni aguantarnos lo que cada uno de nosotros queramos hacer. Un ejemplo es el problema de los templos. Me dicen, Alejandro, ¿y por qué hay que ponerse que se prohíba fumar marihuana fuera de un templo? Le dije, porque aquí no faltará el desadaptado que va a hacerlo. Y ahora que habla de restricciones, hay preocupaciones, por ejemplo, con el tema del registro de consumidores. No, eso no. Hablemos de eso, porque hay lugares donde hay lugares, experiencias donde lo que hacen es registrar, por ejemplo, a las personas en los clubes. En la propuesta que ustedes están haciendo no incluye el registro. No, de hecho, el tema de clubes, que es la cosa que más me gusta, pero les tengo que ser sincero, hasta en Europa, algunos clubes terminan volviéndose como tugurios, ¿sí? Cada vez se van pareciendo más a lo que no es un club. Y lo pude ver, digamos, ahora que estuve hace 4 meses en España, donde algunas experiencias ya no son tan buenas como antes. Y eso es peligroso, porque acá en nosotros, donde reina la corrupción, la impunidad, la agresividad y la violencia, se nos puede ver los clubes en ollas. Podemos legalizarle las ollas a algunos personajes. Entonces, ¿de qué estamos dependiendo en el tema de la ley? Se lo he dicho en las audiencias. De, por ejemplo, cómo creamos la Federación Nacional de Autocultivadores, algo así que nos permita que alguien que tenga un club tenga una responsabilidad, un conocido de alguien. Es decir, que sea un activista de algo, que sea una persona que sabemos que no es un delincuente. Pero si no, mañana nos salen, además voy a decir, ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, es otro voltaje. Es otro voltaje, es desconocer lo que somos, o lo que tenemos como sociedad, o los problemas que viven en nuestras ciudades. Entonces, esa parte, más que el registro, estamos pensando en la pertinencia, porque eso nos podría llegar a tirar todo el esfuerzo que hacemos, a permitir que haya gente que pueda vender, que haya nuevos emprendimientos, que los autocultivadores puedan vender su marihuana bajo una manera y puedan tener una legalidad en la economía. Todo eso lo podemos dañar donde un club se nos vuelve una olla. Y empieza entonces una firmatón en Colombia y empieza la iglesia y todo el mundo a decir, mire, legalizaron la olla y se nos puede tirar. Ese es mi temor. Entonces, cuando uno tiene duda, ¿qué hace? Se abstiene. Entonces estamos que nos abstenemos de ese tema. A mí no me gusta el registro. Creo que una cosa fea en Uruguay es eso, que tengas que registrarte para comprar un cigarrillo de marihuana, pues, eso sí no. Pero sí, en los casos de aprovisionamiento, en la última audiencia hablábamos acá, de permitir que la gente pudiera hasta comprar 1 libra de marihuana, ¿no? En compra, pero ese sí que hay que ponerle un límite, tiene que registrarse, no volver a comprar más al mes. Ya con 1 libra estamos listos, ¿sí? Eso es una discusión que tenemos, ¿sí o no? Ya con 1 libra, papi, usted ya queda listo, ¿no? ¿Sí o no? Y se ríen, ¿no? Bueno, pero a mí el registro no me gusta. Sí, su merced me permite, a mí me gustaría hacer unas claridades aquí. Lo primero es que yo hasta ahora me he concentrado sobre todo en sacar este acto legislativo, que no es una tarea fácil, pero creo es el camino más seguro, y creo que todos los expertos, hasta los constitucionalistas que nos han dicho, no, pero esto se puede hacer a través de una ley ordinaria hoy,
todos están de acuerdo que el camino más seguro, posiblemente el más difícil, pero el que le dejaría más tranquilidad a todo el mundo es un acto legislativo. Por supuesto que a portas de que lo logremos, entonces la gente empieza a preguntarse, bueno, ¿cómo va a ser el modelo de aquí para adelante? Y es la pregunta, por supuesto, más válida de todas. Y yo tengo que decir que yo no firmé el proyecto de mi compañero Alejandro porque tengo discrepancias con él. Como va a pasar de aquí en adelante, él y yo no estamos de acuerdo en cómo debe ser. Tal vez en lo grueso sí, pero hay múltiples detalles en los que no. Yo le valoro a Alejandro, por ejemplo, este proyecto, si algo se ha dedicado a Alejandro, y ese tiene que ser el camino, es el de generarle equidad a las comunidades que han sido víctimas del prohibicionismo, hay que decirlo de esa manera. Y Alejandro se merece un aplauso por eso, porque eso es el centro de este asunto. Yo en eso estoy plenamente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en las medidas que pone Alejandro, por ejemplo, para acceder al sistema financiero. Eso es absolutamente fundamental. Sin acceso al sistema financiero, pues ahí están los problemas que tienen hoy los del cannabis medicinal, que para abrir una cuenta, pues no han podido abrir una cuenta. Pero así como el proyecto de Alejandro tiene múltiples cosas buenas, también tiene múltiples cosas polémicas. Yo espero que en medio del debate podamos ir depurando, pero en primer lugar, Alejandro plantea un proyecto de más de 100 artículos. Ese es un camino demasiado tortuoso. Si nos ha tocado como nos ha tocado con un artículo que tiene 6 incisos o 8 incisos en la Constitución, y que no se mete con los temas polémicos, digamos, específicos de la regulación, y hemos tenido dificultades. Yo no me quiero imaginar cómo es pasar un proyecto de 100 artículos. Yo lo voy a ayudar, cuente conmigo, y me va a tener que avalar un montón de vainas. Pero ya arrancó la negociación en el Congreso. Pero va a ser tremendamente tortuoso. Yo me imagino una regulación mucho más simple y sencilla. Alejandro quiere llegar hasta el nivel de detalle de cuántos gramos de hierba puede uno transportar. 25 kilos. Hombre, esa es una regulación que hay que dejársela al gobierno nacional. Eso no está para la ley. Alejandro quiere asegurarse de absolutamente cada cosa. Yo lo entiendo porque yo sé cómo es en el Congreso de la República. La gente le tiene pavor a que después el gobierno haga lo que le dé la gana y que sea una regulación demasiado volátil, que después otro gobierno la pueda cambiar y lo que sea. Pero al mismo tiempo también imagínense las camisas de fuerza que nos terminamos metiendo cuando la cosa se vuelve demasiado rígida y necesitamos que las cosas puedan variar rápidamente. Gran parte de lo que nos ha dicho la academia, que es uno de los aprendizajes más importantes de las regulaciones a nivel mundial, es que como este es un mercado que es el mercado más joven posiblemente de los mercados legales que hay en el mundo, pues necesita ser ágil, hábil, necesita ser maleable, no puede ser un sistema rígido. Necesitamos la posibilidad de ir transformando la legislación en la medida que el mercado o que el sistema nos lo va exigiendo. Entonces no tenemos por qué ponernos cientos de camisas de fuerza. Esa es, digamos, mi principal crítica al proyecto de Alejandro, que me parece que se mete con demasiados temas específicos que podrían perfectamente ir por la vía de la regulación del gobierno nacional, entregándole esas facultades como lo hacen todas las leyes de la República. Yo soy el autor de la ley de prohibición de plásticos de un solo uso. Por supuesto que a mí me hubiera encantado decirles a la industria hasta qué gramaje de cuál de todos los polímeros tiene que tener un producto para poderlo poner en el mercado, pero eso no, ni yo tengo esa experticia, ni me gustaría tener semejante camisa de fuerza. La ley de plásticos de un solo uso requiere de 6 regulaciones del gobierno nacional para terminar de entrar en vigencia. De otra manera es absolutamente imposible que la ley de plásticos de un solo uso hubiera pasado por el Congreso de la República. Tal vez porque yo tengo un poco más, bueno, Alejandro ha sido concejal y demás, no digo que él no tenga cancha, pero es que en el Congreso las cosas son complicadas. Entonces hay que tener esa viabilidad. Yo discrepo, por ejemplo, en Alejandro con los temas de la tributación por dosis de THC. Ese es el error que cometió Uruguay. Pero venga, ¿lo sabes? ¿Ya lo quitó? Eso en la audiencia lo quitamos. Qué bueno, pues qué bueno, porque esa era una muy mala idea. Eso era repetir
el error de Uruguay, terminaron todos, porque es que la gente lo que quiere es trabarse, compañeros. Entonces usted va a decirle que puede hasta aquí de THC, pues se van todos al mercado ilegal a conseguir el THC que los traba. Es tan simple como eso sería una tontería. Entonces yo lo felicito porque... No, pero la discusión del THC no era esa. Esa era una No, pero Juanca, una no mala era- medida. Pero no era si trababa o no. Era que era Entre cobrar. más trabe, más paga. Entre más trababa, más pagaba. Claro, pero al eso, final. eso no tiene sentido porque la gente no quiere pagar más para trabarse, Alejandro. O sea, Pero ahora, pregúntale pero aquí venga, a frente al cuántos. tema de precios. Pero, Venga, que no no hablamos de puede precio ser porque. un problema para competir con el mercado Por Claro, pero ilegal. esto era terriblemente Pero nocivo. depende porque hay dos cosas. Primero, en el tema del valor. Una libra de marihuana hoy en Toribio, yo siempre pongo este ejemplo, nosotros mantenemos semanalmente los indicadores, ¿no? Mirando los indicadores, ustedes entenderán. Esta semana está a 75.000 pesos la libra de marihuana en Toribio. A 400.000 pesos en Cali. Dentro de 2 debates se la trae. Sí. 400.000 pesos en Cali. Pero esa marihuana que tiene, esa marihuana tiene ya 15.000 pesos de impuesto del sitio donde la siembran y paga ya 10.000 por la salida. ¿Sí? Es decir, esa marihuana viene mínimamente con el 50% que le cobran los grupos ilegales y el soborno. Traer una libra de marihuana de Toribio a Bogotá termina costando 3 millones, no porque la marihuana se vuelva más grande, es porque en el camino tenés que tener para el soborno. ¿Sí? Es el riesgo que da la cárcel de transportar la marihuana. Cuando esto no pase, tú tienes 3 formas de transportarla. La manda por Servientrega, la manda por 472, usted le dice acá a mi amigo, vea parce, mándeme 2 libras, api, le llegan por Servientrega a Ucasa. O tiene un transporte especializado, el productor la lleva. Ya no tenemos, o sea, el costo, el valor de la droga, el valor alto lo hace el riesgo que promueve la ilegalidad. 1 kilo de coca cuesta aquí 5 millones de pesos y está costando $28.000 en Estados Unidos. Ese valor es el valor de la ilegalidad. Entonces vamos a tener precio competitivo, pero además hay que dar en el artículo hay que dar una salvedad, donde el gobierno de manera express puede bajar el tema del impuesto. Si no, pasa lo que pasó en Colorado, lo que estaba pasando en California, donde el mercado negro se come el mercado legal porque se vuelve demasiado costoso 1 gramo de marihuana. Total. Entonces, tiene que ser más barato que el ilegal, si no perdimos el año. Puede que a futuro, como competimos con la industria más rápida, y lo que voy a decir siempre me meto en problemas, pero la industria más exitosa de Colombia es el tema de la droga. Esos manes se reinventan, nos quiebran, esos manes puede ser que te estemos discutiendo en 8 meses diciendo hay que acabar el impuesto, porque ellos pueden producir a costo. O sea, aquí es la industria más, ¿cómo le llamo eso? Más eficiente, esa es la palabra, más eficiente es la industria de las drogas en Colombia. Entonces, esos pedazos allí, creo que tenía cómo hacerlos. 2, ¿por qué yo quiero regularlo todo? Sí, voy a poner este ejemplo para ser exacto en lo que yo quiero expresar. Levanten la mano los que fuman marihuana. Si los que fuman marihuana aquí no pueden hacer conmigo una ley, no saben más que 3 señores de un escritorio, de dónde se compra, de cómo se vende y cómo venderla, estamos jodidos. ¿Sí o no? Yo no confío en los ejercicios burocráticos, porque las grandes empresas son amigas y tienen llegada a la presidencia del Congreso, a las Cortes. Pero mire, el pequeño productor no tiene cómo llegar. Yo le interrumpo ahí un segundo. Pero venga, pero venga, yo termino porque... pero es que es un tema de coherencia política, No. Alejandro. No. Mire, le voy a decir una cosa. Pero Pero venga, yo termino la idea. Usted es congresista Pero venga, yo termino la idea. del pacto histórico, Alejandro. Usted es congresista del pacto histórico. Usted eligió al presidente Gustavo Petro como lo elegí yo, como liberal rebelde. Solamente 5 de nosotros votamos por este gobierno. Yo le digo una cosa hoy. Eso va a ser más efectivo que hacer pasar esta tortura por el Congreso de la República, garantizado. Pero además de eso, si no confía en este gobierno para hacer esa tarea, entonces ¿en qué gobierno va a confiar si es que usted fue el que lo eligió, Alejandro? No, esto no es un problema político. Es ¿Saben un qué es problema esto? político. Es Les un voy a problema, proponer- es un problema de responsabilidad. Yo vengo y le digo a la gente una idea de una ley, luego le entrego la facultad que construí con toda la gente al gobierno para que nombre al funcionario que él considere, y ese funcionario o 2 o 3 hagan lo que ellos quieran.
Y luego nos presentan un decreto donde la gente dice eso no sirvió. No, yo prefiero dar Les la voy a pelea proponer algo a y los si dos. pierdo el ejercicio en el Congreso, pues que faculte el gobierno. Pero yo quiero que lo que construimos con toda la gente en todo este tiempo, que nos parece la cosa más sensata, quede en la ley. Pero Pero mira, si le Voy a cedemos, proponer así- algo a los dos. Como ya se nos está acabando el tiempo, pues apenas va a poner bueno esto. les voy a proponer preguntas del público, porque creo que el público también puede tener preguntas y pues si quieren preguntar de este debate que acaba de surgir acá, para que antes de que se nos acabe el tiempo podamos escuchar al público y les hagan preguntas a ustedes. Está preguntando que si tenemos más tiempo para seguir y ya. Allí. Hola, muchas gracias por la ponencia. Me sentí muy aludida. Mi nombre es Laura Blanco, yo vengo de Uruguay. Fui asesora de la Junta Nacional de Drogas en el año 2012, cuando nuestro presidente José Mujica tomó la decisión de regular el cannabis en Uruguay. Y les agradezco muchísimo porque esta para mí es la universidad más bonita que conozco en todos estos viajes que hemos tenido asesorando. Muy aludida me he sentido por los dos. Así que tengo algunas puntualizaciones y sobre todo una pregunta para hacerles al final. En principio, escuchando una conferencia anterior, hablaban del estigma y la criminalización. Esta es la primera pregunta para... Ay, discúlpenme, pero todavía no los reconozco. Alejandro Juan Carlos. Alejandro. Cuando tú dices, vamos a convertir las ollas en clubes de cannabis, pues entonces yo te diría, ¿por qué no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué vamos? O sea, un club, lo que tú dijiste fue al revés. Vamos a convertir un club o permitir que un club de cannabis se convierta en una olla. Pues yo como usuaria de cannabis desde el año 80 y tantos, te diría que el de la olla era mi amigo. Pero ya en los 90 dejó de serlo. Y para el 2000 ya había un arma en la mesa. Y por eso decidimos plantarnos. Porque Uruguay no tenía una cultura de cultivo como tiene Colombia. ¿No? Tuvimos que aprender y no había internet. Así que fue bastante difícil para nosotros. Pero sí fue una pregunta que yo hice en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis cuando alguien me llamó para hacer un club de cannabis sabiendo que él era una olla. Y fui y pregunté, ¿está bien? Y me dijeron, claro. Ahora va a pagar impuestos, en realidad no tantos, pero va a comprar legal, va a distribuir legal, vamos a regular la olla. Entonces, ¿podríamos verlo al revés? Podríamos decir que todos aquellos amigos, o no tanto, van a poder ingresar al mercado ilegal. Yo soy bastante hippie, ¿tá? Y me aseguré de que no hubiera licencias para el cultivo, que los clubes canábicos fueran asociaciones civiles y no pagáramos impuestos, y que el IRCA solo se mantuviera con las licencias que le daban a la industria o al cannabis medicinal o a los licenciatarios para el acceso en las farmacias. La planta es sagrada, ojo, no es un bien de consumo. Entonces, también mantener ese estatus de esta planta que ustedes cultivan con tanta habilidad, pero que viene de un proceso ancestral, que no es necesariamente un bien de consumo como otros que se manejan en el mercado de valores. Y que, ojo, las farmacéuticas persiguen con tal de que nosotros no tengamos la medicina en casa. Importante saber que en el estado de Washington, donde se transó toda la legalización a cambio de impuestos, le pusieron 25% de impuesto a la producción, 25% al distribuidor y 25% al consumidor, totalizando un 97,3%. No hay quien venda un gramo legal. Están todos en la calle comprando en Washington. Porque poner impuestos al cannabis cuando uno intenta quitar de un mercado ilegal una sustancia es muy peligroso. Sobre todo para nosotros que tomamos el acuerdo de que en la farmacia se dispensara al mismo precio que en la calle.
no había capacidad impositiva porque no habría quien produjera para venderla a $1 el gramo. No sé cuánto está en Colombia, de verdad. Nunca necesité comprar gracias a los amigos que proveen. Así que no sé a cuánto está, pero si vamos a poner esa mecánica de que vamos a combatir el narcotráfico dándole un acceso al mismo precio a las personas, el intercambio positivo es para el mercado de consumo y es el que han hecho o insistido los Estados Unidos para promover todas las aprobaciones que tuvieron, intercambiando $4 millones en Washington. O sea, es riesgoso entrar en ese trato. Y disculpen, el mercado financiero. Nosotros tenemos ese problema, todos los tienen, pero hay una solución. El mercado del cannabis es tan poderoso que podemos poner nuestro propio banco. Porque depositando nuestros ingresos bancarios y teniendo nuestras propias cuentas en un banco en donde no dependamos de los fondos de Estados Unidos. Nosotros tuvimos muchas interposiciones, pero así se soluciona en Estados Unidos. Los dispensarios depositan en bancos canábicos y retiran de bancos canábicos, negociamos con los canábicos y somos todos amigos. Y bueno, Estados Unidos ya verá qué hace. La última puntualización, y esta espero que no la tomen a mal. Aquellos que no votan la ley por regular una sustancia que todos consumimos, que no están de acuerdo con esta regulación, ¿no están en connivencia con el narcotráfico? Yo le respondo la última pregunta para que siga Alejandro. Yo dije eso en el congreso que usted acaba de decir en el periodo pasado. Pueden buscar porque está todo grabado. Yo les dije a quienes se oponían férreamente, que eran varios del Centro Democrático, entre esos uno que todavía está en el Congreso de la República, uno de mis archirrivales del Congreso, el representante Cristian Garcés, que eso sí le parece muy bien que Colombia pueda, todo el mundo, tener armas como en Estados Unidos. Él sí cree que eso es una cosa buena, le parece fantástico a él y a María Fernanda Cabal que aquí no se necesiten licencias para el porte de armas. Le dije, doctor Munir, usted cuando quiere hundir este proyecto está haciéndole el negocio perfecto a quienes se lucran de la impunidad, a quienes se lucran del prohibicionismo y de la ilegalidad. Esa es la realidad, porque en Colombia sí que sabemos este tema. Muchos de los comentarios que usted hizo, que son muy acertados y atinados, hay que ponerlos en el contexto de nuestro país. Colombia ha puesto cientos de miles de muertos. Colombia ha visto cómo los negocios cómo la plata del negocio ilegal de las drogas ha erosionado nuestra democracia desde sus cimientos. Nosotros hemos tenido que ver morir a nuestros compañeros del Congreso de la República por esto y haber tenido sentado a Pablo Escobar en la Cámara de Representantes donde nos sentamos nosotros hoy. Nosotros hemos tenido que vivir las bombas, hemos tenido que sufrir el estigma cuando viajamos, cuando vamos a sacar una visa, cuando nos presentamos en una oficina de inmigración en cualquier parte del mundo. Hemos visto cómo se han trastocado los valores de nuestra sociedad y si no, para eso están todas las novelas del compañero y buen amigo, posiblemente próximo alcalde de Bogotá, el doctor Gustavo Bolívar. Dios te escucha. No sé, él dice que Dios me escucha, no sé. Entonces, así como su merced, como decimos aquí, nos pone de presente el contexto de la planta desde una perspectiva que usted llamó hippie, yo creo que no es para nada hippie, creo que es lo real, es una planta sagrada, una planta que tiene tantas propiedades curativas y que además los humanos nacimos con la posibilidad de absorber esas sustancias. Si el cuerpo humano no tuviera la capacidad de absorber cannabinoides, pues la planta no serviría para absolutamente nada. En el caso humano tenemos una relación con esa planta casi que biológica. Entonces, claro que hay una relación mística con esa planta que no se puede perder, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que poner esta discusión, y en especial en nuestro Congreso, en el contexto de una historia que ha sido trágica con las drogas como no la ha sufrido ningún otro país del mundo. Entonces, cuando mis compañeros en el Congreso quieren limitar el porte de la marihuana
alrededor de entornos escolares, yo entiendo. Yo puedo no estar de acuerdo, pero yo entiendo ese miedo. Yo creo que es un miedo legítimo que tienen hoy. Yo no los puedo señalar del dedo de la manera más simple porque allá hay víctimas. En nuestro Congreso está lleno de víctimas. Víctimas de los paracos, víctimas de las FARC que están ahí sentadas hoy con nosotros en el Congreso, y ahí están también sus víctimas. Víctimas del narcotráfico, víctimas de todo tipo tenemos en el Congreso de la República. Entonces nosotros hemos aprendido de alguna manera a que en todos los debates, así uno no esté de acuerdo, uno puede entender el miedo que habita al otro, porque tienen miedo. Todas las restricciones que hay en el acto legislativo son productos del miedo de alguien, quiero que ustedes sepan eso. Yo no imponía ninguna restricción en nuestro proyecto. El proyecto original solamente le hacía una excepción al artículo, al inciso que incluyó Álvaro Uribe en el artículo 49. Todo lo que sale de ahí es tratar de lidiar con los miedos de un país que tiene la peculiaridad más grande de cualquier otro país del mundo, y es que es el que ha puesto la sangre de esta guerra. Entonces, nosotros que somos los progresistas, que somos aquellos que estamos abocando por un espacio mucho más abierto de mente, también tenemos que tener la apertura de poder entender los miedos de los demás y tratar de lidiar con ellos hasta donde podamos. Yo creo que la historia nos va a permitir de aquí para adelante ir apaciguando los miedos, construyendo una sociedad que no tome decisiones desde ahí, sino tal vez desde la generosidad y desde la hospitalidad y desde el entendimiento de una apertura diferente. Pero eso es algo que la historia de Colombia va a tener que ir construyendo de aquí en adelante, porque nuestra historia posiblemente ha sido todo lo contrario. Mire, yo frente al tema de volver una olla club, será una cosa muy chévere, será una cosa decir, será la lógica. El problema es que la droga da problemas, la marihuana no. Entonces ahí en la olla hay distintas sustancias, hay distintas dinámicas económicas, y hay dueños y jefes que son grupos al margen de la ley, y es muy difícil exponer todo un proyecto, una nueva forma, abriendo ese camino. Hemos hecho un camino diferente. Hemos dicho, por ejemplo, en la marihuana medicinal se inventaron un artículo que dejaba por fuera a todos los campesinos y víctimas del conflicto. El que ha tenido un cultivo de uso ilícito no podrá sembrar marihuana medicinal. Jodieron todos los campesinos, porque era un negocio pensado diferente. Acá hemos quitado eso, pero además permitimos de que la persona que tiene antecedentes penales, que el pelado que fue un día a jíbaro hoy puede decir, venga, parce, ¿yo cómo hago mi dispensario? ¿Sí? Hay un tránsito a la legalidad. Hay esas personas que han sido condenadas por porte, por tráfico, por fabricación, puedan entrar a la legalidad. Eso también es un nuevo despertar para mucha gente. Pero de llevarlo así todo es difícil, porque aunque digamos, yo vengo de Cali, yo vivo en un sitio que se llama Distrito de Agua Blanca, ahí no hagan, ay no pues, ahí muchas cosas pueden pasar como en muchos barrios del país, pero es Cali, es una capital, o Bogotá o Medellín, pero aquí hay municipios del país donde el muchacho que se atreva a abrir un dispensario lo matan, ¿sí? Lo hacen ir al otro día del pueblo. Nuestra condición cultural, social, de paz hace diferente el tema, por eso insistimos en la paz total, porque si no podemos regular el tema del conflicto, la violencia y la guerra, no podremos poder regular otras relaciones, condiciones laborales, familiares y como esta. Y habrán otros municipios donde los dispensarios serán seguramente dominados o de lavaderos de los grupos ilegales, porque hay sitios donde el Estado no tiene la posibilidad de ejercer el poder. Entonces la legislación tiene que permitir que sea para todo el territorio nacional. Hay municipios donde seguirán y habrá seguramente movimientos anti-marihuana, anti lo que usted quiera, porque esto va a ser para hacer política. Lo otro grave es que esto permite hacer política, permite que los que son derechosos y en contra salgan a avivar sus banderas como nosotros salimos con la gente libertaria, ¿sí? O la gente que quiere decir uso de sus facultades y libertades. Pero dicen que los derechosos sí salen a votar, en cambio que los marihuaneros no van a votar por nosotros nunca. Yo confío en que salgan a votar, ¿no? Uy, pues madre, si no nos dejan solos en esta pelea tan berraca. Entonces, esa es una cultura, hay un tema cultural diferente y lo hace diferente. Creo que el país que soñamos y queremos construir va hacia allá,
pero hoy nos falta todavía mucho, mucho de perdón, de entendimiento, acá mucha posibilidad de comprender el otro, de resolver los conflictos. Mientras que llegamos a eso tenemos que ir paso a paso. Y algunos medios muy importantes en sintonía, papaya que demos, papaya partida. Entonces no se van a fijar, mire lo chévere, pelados que eran jíbaros, hoy tienen su propio negocio, qué bueno. Ahí en Medellín salieron 1.500 emprendedores que tienen confichados, empresa y toda la cosa. No, qué bueno, se acabó el problema de arrestar gente en una esquina para llevarla a una estación de policía. Acá nos van a poner la embarrada, para decir, ¿sí ven que eso era malo? ¿Sí ven que tal cosa? Es el problema que tenemos un debate amplio, pero estoy totalmente de acuerdo contigo en todo, sino que ese es el tema del temor, como decía Juan Carlos ahora. Eso nos puede sepultar una cosa tan bella, que algunos pelados en 10 o 15 años verán ese par de tontos diciendo eso. ¿Y cómo, marica, no has visto? Porque el mundo va cambiando, ¿sí o no? En 15 años nosotros seremos dos viejitos con una propuesta aguda, él más viejito que yo, pero con una propuesta mucho menos avanzada que los pelados de ahora. Bueno, representantes, Juan Carlos Lozada, Alejandro Campo, les agradecemos mucho. El tiempo siempre se nos acaba. Creo que las personas que estamos acá pues deseamos que el acto legislativo salga avante en los próximos 2 debates. Estamos a un cacho. Estamos a un cacho. Y bueno, con A el una proyecto pata. de regulación, creo que ahí efectivamente, pues como se ha expuesto acá y solo tuvimos oportunidad de escuchar tu pregunta, pero ciertamente hay muchos temores, hay muchos retos, que logre pasar en el Congreso, que superemos los problemas que se ha tenido, por ejemplo, con la regulación de cannabis medicinal y que efectivamente ganemos en lo que queremos ganar, que es en las libertades individuales, en los derechos fundamentales, en que se pueda aportar a que le bajemos a todas esas violencias asociadas al tráfico ilegal de esta sustancia y tal vez, ¿por qué no?, si nos va bien, poder avanzar en la regulación de otras sustancias que efectivamente están circulando, que es muy fácil de adquirir, que son las preocupaciones, quedan muchas cosas en el tintero, el tema de alimentos con cannabis, pero bueno, celebramos que la Secretaría de la Juventud, la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia sigan apostando por estos espacios de reflexión y de diálogo como sociedad, donde construyamos precisamente consensos desde el conocimiento, pero también consensos políticos para seguir avanzando en este tema. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.